A continuar la exposición de esta carta, recuerde que estamos en una sección de la carta que comienza en el capítulo 11, versículo 2, hasta el final del capítulo 14. En esta sección, Pablo principalmente dirige su atención a asuntos que tenían que ver con la adoración pública, con el culto público de la adoración. Entre los asuntos que Pablo aborda, algunos de ellos en respuesta a preguntas, dudas, quejas, etcétera, de por lo menos un sector de la iglesia. Bueno, esta sección incluye asuntos que tienen que ver con el culto público en materia de, relación de hombres y mujeres en el culto, la vestimenta apropiada en el culto. Pablo habló también acerca de la celebración correcta de la cena del Señor. Y Pablo ha estado hablando acerca del asunto de los dones espirituales. Y esto, por supuesto, a propósito de una división que había en la iglesia, además de las otras divisiones, una división que tenía que ver con el asunto de quién tenía los dones espirituales más espectaculares, quién tenía los mejores dones. Algunos pensaban que porque tenían ciertos dones, ellos eran cristianos superiores a otros, eran más espirituales que otros. Y Pablo, por supuesto, amorosamente pero firmemente corrige esta manera de pensar. Entonces Pablo, después de haber insistido una y otra vez de que los dones fueron soberanamente dados por Dios para la edificación de la iglesia, pues exhorta a estos creyentes ciertamente a buscar los mejores dones. ¿Qué son los mejores dones? ¿Cuáles son los mejores dones? Los que contribuyen a la edificación de la iglesia. Y Pablo entonces le dice a estos creyentes, miren, sé que ustedes buscan intensamente tener los mejores dones, pero les voy a hablar de un camino más excelente, y esto es el amor. Capítulo 13. La semana pasada introdujimos nuestra serie Un Camino Más Excelente, y hoy vamos a continuar con la segunda parte. Déjeme decir algo importantísimo. Voy a compartir algo muy profundo ahorita, una verdad sumamente importante, profunda, y la verdad es esta. Recuerde, esta sección va del capítulo 11 hasta el capítulo 14, ¿de acuerdo? Bueno, pero tenemos 3 capítulos, 12, 13 y 14. Ahora, la verdad que quiero compartir con ustedes es esta. Estudié más o menos unos 10 tantos años en el seminario, ¿ok? Y como resultado de esos estudios, puedo compartir esta profunda verdad con usted. El capítulo 13 de Primera de Corintios está entre el capítulo 12 y el 14. Excelente, ¿verdad? Qué profundidad. Pero esto es importante, ¿por qué? Olvídese usted de el orden de los números, la estructura de Pablo, la manera en que él estructura su pensamiento. Una estructura que es A-B-A, es decir, Pablo comienza hablando de los dones en el capítulo 12 y vuelve a este asunto en el capítulo 14, pero en el centro de lo que él está diciendo, se encuentra su enseñanza acerca del amor, y Pablo entonces muestra que esta no es una enseñanza periférica, esto no es un asunto irrelevante, esto no es un asunto de menor importancia, es un asunto central, es un asunto al que todos debemos prestar atención. Por lo tanto, vamos entonces a ir, en cierto detalle viendo el contenido de este capítulo. Hoy vamos a hablar acerca de la prioridad del amor. La semana que viene, si Dios nos da vida, hablaremos de la naturaleza del amor, y dentro de 2 semanas, si todavía el Señor nos presta la vida, hablaremos de la permanencia del amor. No pude aliterar esto, 3 P's, y me mata por mi toque. Pero si alguien sabe una manera en que puedo decir la naturaleza del amor con una P, lo invito a cenar a algún lado, ¿de acuerdo? Es la prioridad del amor, la naturaleza del amor y la permanencia del amor. Un sermón de 3 puntos, como todo buen sermón dirían por ahí, nada más que vamos a dividir este sermón en 3 sermones, ¿de acuerdo?
la prioridad del amor, la naturaleza del amor y la permanencia del amor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija esta tarde ya. Bendito Dios, te damos muchas gracias por habernos traído a la iglesia el día de hoy, para estar en tu presencia, para adorarte en compañía de tu pueblo. Ahora, Señor, vamos a escuchar como un acto de adoración tu palabra. Y queremos pedirte que escuchemos con atención, con respeto, con reverencia. Y queremos pedirte, Señor Dios Todopoderoso, que por obra de tu Espíritu Santo, tu palabra llegue a nosotros. No solamente pedimos que el predicador la exponga fielmente, sino que nosotros estemos atentos a ella. Y rogamos que por obra de tu Espíritu, tu palabra produzca fruto en nosotros. Y pedimos que ese fruto sea el fruto de arrepentimiento, de fe y de obediencia a tu palabra. Rogamos, Señor, que personas que no son creyentes sean traídas a los pies de Jesucristo, ya sea hoy o en algún momento que tú lo decidas, Señor. Y rogamos que el creyente sea fortalecido en el Evangelio y con el Evangelio. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo soy un hijo de los 80s. La mejor década de la historia, debo decir. Los 80s. ¿Cuántos ochenteros tenemos en la iglesia el día de hoy? Hay varios de nosotros aquí, ¿verdad? Generación X, la mejor generación. Bueno, los 80s para muchos, y aún generaciones posteriores, generaciones emergentes, la verdad, reconocen que los 80s en muchos aspectos son una generación, o una década, mejor dicho, sin igual. Podríamos hablar de muchas cosas con respecto a la cultura pop, por ejemplo. Pero déjeme hablar de la música. La música ochentera, ¿sí?, tiene algo que música de épocas más recientes no tiene, ¿sí? Y bueno, pudiéramos hablar de artistas y demás, pero solamente quiero dirigir su atención a una banda ochentera. El nombre de esta banda es The Police, la policía, ¿no? En español. Una banda británica, un trío, de hecho. El frontman o el líder de la banda, bueno, se llama Sting. Muy conocido para muchos, para otros no. Estoy seguro que quizá para hermanos de generaciones mayores esto es desconocido, y para los niños de aquí esto es como estudiar algo acerca de la era cenozoica o algo así. De manera que pues para ellos es también, o puede ser irrelevante, pero toléreme un momento, por favor. Permítame tener mi momento ochentero aquí. The Police tenía una canción que fue uno de esos hits, ¿verdad?, que hasta el día de hoy siguen sonando y resonando, que en inglés se llama Every Breath You Take. Cada respiro que haces o cada aliento que tomas. Bueno, muchos de nosotros, incluyéndome, crecimos creyendo que esa era una canción romántica. Era una canción de amor. Una canción que hablaba de alguien tan, pero tan enamorado de una persona, que por supuesto estaba pendiente aún de cada uno de cada respirar de esa persona. Pero la canción realmente, y esto lo confirma su autor, y de hecho, no es sino hasta hace mucho que yo crecí con esa música, crecí con esa canción, me encantaba y me sigue gustando muchísimo. Bueno, no es sino hasta hace mucho que yo entendí que la canción no era una canción romántica. La canción realmente, en términos de la chaviza, es creepy. O sea, la verdad, así como que, da ñáñaras, dirían algunos, ¿no? Porque es una canción de lo que los chavos de hoy llaman así le dicen, un stalker, pero es un stalker. ¿Qué es un stalker? Es alguien que está ahí vigilando a una persona. La canción habla de control, y la canción dice que va él a estar pendiente de cada respirar, de cada movimiento, porque dice, quieres darte cuenta que tú me perteneces a mí.
Entonces realmente no es una canción que habla de amor, es una canción de una persona controladora, ¿sí? Entre otras cosas. Y así como nosotros malentendimos esa y otras canciones también, o sea, le hemos atribuido significados que realmente no tenían, de manera que los autores han tenido que decir, no, 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 de eso no se trata la canción, nosotros la escribimos por esta razón. Pero bueno, así como malentendemos nosotros canciones de la cultura pop, también incontables cristianos han malentendido Primera de Corintios 13. Es decir, este que es uno de los pasajes más conocidos, también es uno de los pasajes más mal entendidos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los cristianos pensamos que Primera de Corintios 13, siendo el capítulo del amor, pues es el capítulo de las bodas. Que cuando Pablo escribió este pasaje, Pablo pensó en su uso litúrgico para la ceremonia nupcial, ¿sí? Un pasaje que habla del amor romántico entre un hombre y una mujer. Un pasaje que habla de la relación entre un esposo y una esposa. Bueno, ciertamente el pasaje tiene aplicaciones para esa relación, una relación conyugal matrimonial, es decir, para la relación del matrimonio. Sin embargo, a pesar de que tiene, por supuesto, aplicaciones en ese sentido, el pasaje no fue escrito principalmente, diríamos, para hablar acerca del matrimonio. Este pasaje no fue escrito solamente para ser usado en las bodas. O sea, es el pasaje de la invitación
Quiero hacer un par de comentarios acerca de lo que Pablo dice aquí. Ciertamente, Pablo ha hablado del don de lenguas. Y algunos en la iglesia corintia pensaban que tener ese don les separaba del resto y les marcaba como gente superior en cuanto a su espiritualidad, lo que se traducía en una falta de caridad, de amor hacia otros. Bueno, ¿qué quiere decir Pablo cuando él dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas? Bueno, creo firmemente que el Señor dio este don de poder hablar otros lenguajes humanos para la fundación de la iglesia. Es decir, recordará usted Hechos capítulo 2, cuando el Señor derramó el Espíritu sobre la iglesia, ¿sí? Bueno, ese día, en el día de Pentecostés, había gente de muchos lugares que se habían reunido en Jerusalén para la fiesta, pues ahora sí que religiosa de los primeros frutos. Ahí estaban reunidos gente de muchos lugares. Ahí Lucas habla de dónde venían esas personas. Cuando el Espíritu Santo vino, estos apóstoles, muchos de ellos gente iletrada, fue capaz de predicar el Evangelio en las lenguas, en el idioma de esas personas. Esas personas oyeron las buenas noticias acerca de Cristo en su propio idioma y creyeron en el Evangelio. Así el Señor dio este don sobrenatural de poder hablar inglés sin tomar un curso de inglés sin barreras, ¿no? O sea, inmediatamente pudieron hablar inglés o lo que usted quiera, ¿no? Es un ejemplo aquí nada más, ¿de acuerdo? Sin inscribirse a una academia, no, ahí inmediatamente empezaron a hablar el Evangelio en el lenguaje de esas personas. Creo, por supuesto, que para eso Dios dio ese don. Ahora bien, ¿será que Dios no puede hacer lo mismo el día de hoy? Claro que puede, si Él quiere. Ahora, normalmente el Evangelio es predicado ahora a través de traductores, ¿sí? Y con la tecnología que hay ahorita, bueno, es mucho más fácil traducir, ¿verdad? Alexa, dime esto en inglés. No, y bueno, lo dice, ¿verdad? Alexa, predica el Evangelio en inglés, y Alexa lo predica. No, bueno, es mucho más fácil ahora ese tipo de cosas. Ahora, si Dios quiere, como lo ha hecho, y hay testimonio de esto, el Señor, aún en ciertos contextos misioneros, sobrenaturalmente ha hecho que una persona hable el idioma de otros. ¿Ok? Bueno, ahora, Pablo dice, bueno, si yo hablase todos los idiomas, todas las lenguas humanas, y si yo hablase lenguas angélicas, ¿de qué está hablando Pablo aquí con eso de lenguas angélicas? Bueno, lo primero que debo decirle es que la construcción de las oraciones en este capítulo, en el idioma original, sería algo así como, si yo hablase toda lengua humana, y si aún pudiera hablar lenguas angelicales. O sea, si yo pudiera hablar la lengua de los ángeles, aún así, nada soy. ¿Y de dónde viene esta idea? Vea usted 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, ahí Pablo narra una experiencia que Dios le concedió como privilegio. Él dice, en el versículo 12 en adelante, que él conoce a un hombre que no lo sabe si fue en el cuerpo o no fue en el cuerpo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿sí? En la manera de pensar de los judíos, hay 3 cielos. El cielo azul que vemos, el cielo que vemos todos los días, luego el cielo sideral, el espacio, y luego el cielo donde Dios está, ¿no? Es la manera de concebir esto. Pero no lo piense así como que si mandan un cohete más allá, no, o sea, nada más es una manera de entender, es una especie de cosmología judía, si usted quiere. Bueno, dice, yo fui arrebatado hasta el paraíso, donde Dios está. Y ahí vea el versículo 4. Este hombre, o sea, él, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, él pudo oír en su viaje, ahora sí que astral, sideral, él pudo ir al cielo. Él dice, yo no sé si esto fue una experiencia corporal o extracorpórea. No sé si entré en un trance, no sé si Dios me transportó ahí, no lo sé. Lo único que sé es que me llevaron hasta el cielo
y ahí escuché el lenguaje del cielo, o sea, español, ¿verdad? ¿No? Sí, claro, por supuesto. Él oyó el lenguaje del cielo, de los ángeles, pues. Y dice, este lenguaje no les es dado al hombre expresar. Entonces, tomando esto que Pablo dice, entendemos 1 Corintios 12, aunque quizá haya otras interpretaciones, 1 Corintios 13, de esta manera. Si yo hablase lenguas humanas, y si aún pudiera yo hablar la lengua de los ángeles, había algunos en Corinto que afirmaban que hablaban en lengua angelical. Para ustedes tolkienianos en la audiencia, es como cuando Merry y Pippin están en el bosque de Fangorn y Merry le empieza a decir que los árboles cobraban conciencia y demás porque tomaban una agua ahí que tenía algún poder. Pippin toma un poco del agua y entonces hace un sonido. Y Merry dice, ¿qué es eso? ¿Qué? Dice él. Dijiste algo arbóreo, ¿no? No, sí, dijiste algo arbóreo. O sea, como que empezó a hablar así en lenguaje de los árboles. Bueno, había algunos en Corinto que decían que hablaban lenguas angelicales y que por eso eran súper espirituales. Súper espirituales. Y Pablo dice, miren, yo creo que tengo ese don de hablar otras lenguas, pero aún si Dios me concediera hablar la lengua de los ángeles, yo he escuchado el lenguaje del cielo, a mí sí realmente me llevaron al cielo y escuché el lenguaje del cielo, ¿sí? Entonces, yo pudiera hablar, si aún yo pudiera hablar ese lenguaje, que no creo, que no puedo, dice Pablo, aún así, soy nada. Soy nada si no tengo amor. También Pablo dice, versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, si yo tuviera absoluta certeza, ¿sí? Si yo tuviera todo el conocimiento, noten, Pablo está siendo hiperbólico aquí, está hablando en ese lenguaje, está diciendo, si yo hablase todas las lenguas, y aún las de los ángeles, si yo tuviera todo el conocimiento, si Dios me revelara todos los misterios, Pablo era un apóstol y había recibido revelación directa de Dios, pero no había recibido toda la revelación. Pero Pablo dice, aunque yo tuviera el privilegio de ser el receptor de toda la revelación divina, y si yo fuera capaz de hacer toda clase de milagros al punto de decirle a este monte, muévete de este lugar a ese otro lugar, si yo no tengo amor, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, nada soy. Y lo que es más, dice, si yo fuera una persona servicial, altruista, fuera un filántropo, si yo repartiese todos mis bienes, sí, dice Pablo, versículo 3, para dar de comer a los pobres. Es como que tú, joven, dijeras, voy a repartir todos mis bienes, tu celular y tu consola de videojuegos. Ok, bueno, son todos tus bienes. Y ni aún así porque tu papá lo compró. Pero bueno, si tú repartieses todos tus bienes, los vendías, los llevas al Montepío, ¿no? ¿Qué me da por mi consola? ¿Qué me da por mi Nintendo Switch? Bueno, y entonces tomas ese dinero para dar de comer a los indigentes de Progreso, digo, para ponerlo en contexto más coloquial, pues. Si yo hiciera tal cosa, y si aún yo entregase mi cuerpo, la palabra entregase también Pablo la usa en 1 Corintios 11 cuando está hablando de la cena del Señor, o sea, si como Jesús yo entregase mi cuerpo para ser sacrificado, o sea, para ser quemado, dice, o sea, puedo morir en la hoguera, dice el apóstol Pablo, como un sacrificio para salvar a otros. Pero si no tengo amor, ¿qué dice el apóstol Pablo? De nada me sirve. Entonces, es posible hacer todo esto. Es posible tener ciertos dones. Es posible tener doctrina sana. Es posible ser una persona servicial sin tener amor. Y dice, no es posible. Absolutamente es posible. Verá usted, tomemos un ejemplo nada más. Bueno, un par de ejemplos.
¿Es posible adorar la adoración? Claro que sí. O sea, decimos que venimos a adorar a Dios, pero lo que adoramos es adorar a Dios. Muy sutil, pero es posible. Para ponerlo más claro, supongamos que usted tiene un don. Sigamos con el ejemplo del canto, ¿ok? Y ese don lo quiere usar en la iglesia. ¿Es posible que usted se una al coro por cualquier otra razón que no sea verdadero amor por Dios y verdadero amor por el prójimo? Absolutamente. Y nada más permítame decir algo puntual. Quizá la razón por la que usted canta en el coro es porque usted ama cantar, no porque ame a Dios. Le gusta cantar, ¿sí? Y para eso está dispuesto. Porque le gusta, lo disfruta. Es algo que a usted le agrada. No hay nada de malo con que le guste cantar, por supuesto. Pero si esa es la motivación realmente, ese canto no fluye de un amor sincero por Dios o por su pueblo. ¿Sí? Ama cantar. No porque ame realmente a Dios y a su prójimo. No porque ame servir a su prójimo a través de su ministerio. Otro ejemplo, por supuesto. Usted se une a un ministerio, vamos a decir decoración. Y usted participa de ese ministerio. ¿Por qué? Por dos razones. Porque en ese ministerio está su grupo aquí en la iglesia. Son los que forman parte de ese ministerio. ¿Ok? Y le gusta estar con ellos. Y le gusta decorar. Le gusta, le disfruta eso. Se siente bien. ¿Hay algo de malo con que me guste? No. ¿Con que lo disfrute? No. Pero ¿es esa la motivación? ¿O es amor por el Señor y por su iglesia? Es un asunto sutil, pero es muy, muy importante. ¿Y por qué esto es tan importante, dirá usted? Por esta razón. Le refiero a lo segundo que Pablo implica aquí. Cuando Pablo dice, soy nada, o de nada me sirve, podemos pensar en muchas cosas. Pero piense en este escenario. Mateo capítulo 7. El final del llamado Sermón del Monte. Jesús, nuestro Señor, dice así, en el capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe cuál es la parte que asusta más de este pasaje? Versículo 22, la palabra muchos. No unos cuantos, no 2 o 3, muchos. Muchos me dirán ese día, no profeticé, no prediqué todos los domingos, Señor, con sana doctrina. Señor, no prediqué sermones que se ajustaban a lo que tú enseñas a tu palabra. No eran sermones expositivos, cristocéntricos, redentores, calvinistas. Señor, no prediqué sermones ortodoxos. Muchos dirán, ¿no en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero es pertinente decirlo una vez más. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestran la realidad de que Dios puede conceder operaciones de su espíritu a personas no regeneradas. Lo hizo con el rey Saúl. Le dio su espíritu para capacitarle, empoderarle para el ministerio de ser rey. Lo hizo con Judas Iscariote. Judas fue elegido por Jesús. Judas fue comisionado por Jesús.
Judas recibió la autoridad para hacer milagros, echar fuera demonios y para predicar el evangelio. Y estoy seguro que Judas hizo tales cosas. ¿Es posible tener dones espirituales sin haber nacido de nuevo verdaderamente? Sí, sí. Entonces el asunto es que hay muchos, y esta es la implicación, que están poniendo su confianza en que tienen dones, en que sirven, en que enseñan, en que predican, en que ayudan, en que decoran, en que cantan, en que tocan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchos llegarán ese día confiados. Señor, yo hice todas estas cosas. Y el Señor responderá de esta manera. Vea usted del versículo 23. Entonces les declararé. Disculpa, ¿quién eres? Perdón. Señor, soy el que predicaba todos los domingos. Largamente, Señor. Disculpa, ¿nos hemos conocido antes? ¿Quién eres? Perdón. Señor, pero si yo soy ese que cantaba tan bonito en el coro. Yo soy el que afinaba a los demás. Si yo no estaba, todos desafinaban, Señor. Perdona, no sé quién eres. Ahora cuando Jesús dice aquí, nunca les conocí, obviamente no está hablando Jesús de un conocimiento intelectual. Obviamente Jesús nos conoce a todos en ese sentido. Jesús está hablando en términos de lo que la Biblia habla de conocer a alguien, es decir, tener una relación con Él. Jesús le dice a estas personas, o les dirá a estas personas, nunca tuve una relación contigo, nunca te conocí. Una cosa es decir que usted conoce a Dios, y otra cosa es que Dios le conozca a usted, en ese sentido. ¿Y cómo sé que el Señor me conoce? ¿Cómo sé que tengo una relación? Hay muchas maneras de responder a esta pregunta, pero una de las principales es el fruto del Espíritu. El Espíritu, la presencia del Espíritu produce fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces, muchos están realmente confiando en sus dones y se llevarán una grandísima sorpresa en aquel día. Una terrorífica sorpresa en aquel día cuando el Señor diga, nunca te conocí, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Entonces, hay una pregunta que debemos hacernos, y es una pregunta que casi nunca nos hacemos. Hacemos preguntas que empiezan con qué, con cómo, con cuándo y quién, pero casi nunca hacemos la pregunta del por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Realmente amo a Dios? ¿Realmente amo a mi prójimo? Este no es un asunto periférico, por eso está en medio del 12 y el 14. Entonces no es un asunto que debemos despedir como algo inconsecuente y trivial. Es un asunto central. Juan lo dijo así, pasaje que leímos como seguridad del perdón. Amados, dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto sabemos, dice, que hemos nacido de nuevo, en que el amor de Dios permanece en nosotros. El que no ama a Dios no ha nacido de nuevo. El que no ama a su prójimo no ha nacido de nuevo. Usted puede hacer las cosas por amor a sí mismo, por amor al ministerio. Puede hacer las cosas porque le gusta esa actividad, porque ama hacer tal cosa, pero no por amor sincero a Dios y a su prójimo. Pablo habla de fe que obra por amor. Es decir, nuestros dones deben ser ejercidos a partir de una fe que obra por el amor. ¿Y cómo sé? ¿Cómo sé que realmente estoy amando, diría usted? ¿Cómo sé que el amor de Dios mora en mí? ¿Cómo sé que es el amor? Quiero saber qué es el amor. Bueno, la semana que viene hablaremos y citaremos a otra joya ochentera, Foreigner, con I want to know what love is. Quiero saber qué es el amor. Como decía esa canción, quiero saber qué es el amor. Dime, pastor, ¿qué es el amor? Quiero que me lo muestre. Próxima semana, misma hora, mismo lugar. Pero por ahorita no hablaremos de la naturaleza del amor. Usted a lo mejor piensa, pero si yo amo,
¿Y cómo sabes que es amor? Porque el amor esto es. Pero verá usted, Dios no nos ha dado el derecho de definir lo que es el amor. Dios se reserva el derecho de definir qué es verdadero amor. Y aquí, gracias a Él, tenemos en este capítulo una sección donde Pablo habla acerca de la naturaleza del amor. Dice Pablo, el amor es esto, el amor no hace esto, el amor hace aquello, ¿sí? Veremos esto en mayor detalle, pero por ahora la gran pregunta para nosotros es esta: ¿dónde está mi énfasis? ¿En qué estoy